pero al salir de su habitación y cerrar aquella puerta de madera bastante gruesa y barnizada, escuchó una risa grave. Asustada, la señora volvió a entrar rápidamente y encontró a mi amiga dormida profundamente. De niño solía ser perturbado por algunas cosas, las cuales no podía ver, pero sabía que estaban ahí, observando. Es esa sensación de algo que absorbe ese mismo aliento y te da ese frío particular. Para ese entonces no sabía cómo definir esto, mucho menos explicarle a mi madre, quien no se mostraba escéptica, pero no le gustaba hablar de esas cosas. Ya habrá momento para contarles de cuántas cosas me llegaron a molestar a esa edad, pero en esta ocasión les contaré aquel fatídico momento. Quizá tenía 8 o 9 años, la verdad no me acuerdo exactamente cuándo ocurrió, solo que era muy niño para entender lo que era ser poseído. En mi barrio, ubicado en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, viví mi infancia junto a una cantidad justa de amigos. Podría decirse que en total éramos como unos 8 amigos en mi misma cuadra, pero en especial, mis mejores amigos eran José y Juan. Lógico, uso esos nombres para respetar sus identidades. Juan era mi vecino de al lado y compartíamos los mismos gustos por la música, caricaturas, series, en fin. Y bueno, José era un amigo aún más cercano. Este era el mayor de nuestro grupo, pero pese a una rara enfermedad, ese se hacía ver más joven de lo que era. José vivía con su abuela y un par de primos. Su mamá lo entregó a su abuela cuando estaba recién nacido, por problemas que desconozco y nunca pregunté. Comenzaba la mañana y, como era costumbre, salíamos a jugar, pero esta ocasión era especial. José no había podido salir porque su abuela estaba sola. Esta era de un carácter bastante fuerte, no le gustaba que la dejaran sola. Decía que sentía cosas en esa casa tan gris, tan apagada, tan llena de algo que no se sabía si era vivo o muerto. Era algo austero que incomodaba. Luego de jugar por un buen rato, ya comenzaba a extrañarme que no se haya aparecido, pues por cualquier cosa, él siempre se aparecía así como para solo saludarnos. Pero esta no fue la ocasión. Podría decir que eran como las 5 o 6 de la tarde. Ya comenzaba a oscurecerse. Esa noche fui a su casa directamente. Estábamos él, su abuela y yo. Comenzamos a conversar, pero sí se notaba que su manera de responder era directa y bastante seca. Le pregunté qué es lo que sucedía, y luego de un rato en silencio me contestó: A ver, ven, te voy a mostrar. La fotografía de mi abuelo me observa. Su abuelo, quien había sido asesinado en una disputa por juegos de azar, era una persona muy entregada a la familia. Y esa noche José me muestra específicamente una foto. Una de esas malditas y frías fotos. Era un señor de tez oscura, cabello plateado, de rostro demacrado por los años, pero sus ojos eran profundos y llenos de monotonía, como de cansancio. Era lo que más me perturbaba de esa fotografía. Comenzamos a girarnos de un lado a otro, y en verdad, podía observar lo que José me intentaba explicar, pero era por el efecto de su mirada hacia el centro quizá. Yo solté una carcajada y le dije: José, estás imaginando cosas. Eso es por estar mirando de frente. Él no nos está mirando. Puedo jurar que 5 minutos más tarde de yo decir eso, una cortina que tenían como puerta de baño cayó al suelo de manera muy inesperada. Eso para mí encendió una alarma. Algo no estaba bien. Algo no se sentía bien en el ambiente. Rato después, recuerdo que estábamos con su abuela, que no veíamos hace rato por la casa, gritando y fumando cigarrillos. Oye, José, ¿y tu abuela? Creo que está durmiendo. A ver, voy a revisar. Esperé en la sala. Jugábamos unas cartas, creo que eran de fútbol o qué sé yo. En eso escuché el grito más horrible, algo que no olvidaré por mucho tiempo. ¿Alguna vez has gritado muriendo de miedo?
Bueno, fue ese grito. Era José pidiéndome que lo ayudara. Justamente al entrar al cuarto de su abuela, un ambiente sumamente denso e inquietante me llenó por completo. Y allí estaba su abuela, de espaldas, mirando el techo de una de las esquinas con la mirada totalmente perdida. Emitía el sonido muy similar al sonido que emiten los monjes budistas, quizá. Era un sonido bastante tétrico. No respondía a nuestros llamados ni a los llantos de José. Yo estaba petrificado del miedo. No sabía qué hacer. Lo único que se me ocurría era sacarle de ahí, de ese cuarto tan denso. La tomé por un brazo y le pedí a José que la tomara por el otro. A ver, si me pudieran ver, notarían que soy una persona lánguida y casi siempre tuve ese mismo cuerpo. O sea, es decir, ¿cómo mierda pudo una anciana de más de 75 años lanzarme como si yo no pesara nada? Como quien se quita de encima una chaqueta. Yo no entendía cómo podía. Y justamente cuando la lanzamos, ella se lanza al suelo. Cae de cabeza muy fuerte, pero parecía no sentir dolor. Golpeaba el suelo una y otra vez. No veíamos sangre. Quiero decir, carajo, no actuaba como una señora de su edad. Murmuraba con una voz muy gruesa, no sentía dolor, no sangraba. No entendía nada. Al caer al suelo, de repente queda inmóvil por quizá 2 minutos. En ese mismo momento, José, muy inteligente por cierto, me dice: Reni, quédate con ella por un momento. Voy a llamar a mis tías por teléfono. Quizá fue un lapso de, ¿qué?, 10 minutos que tomó, pero en verdad para mí fueron 10 años. Viendo cómo ahora su abuela se movía, o no se movía, o sea, no se levantaba, se arrastraba por el suelo, como si hablase de una serpiente por el suelo. Yo estaba atónito, no sabía qué hacer. Mi miedo era tanto que no me dejaba. No podía ni correr. No podía dejar a mi amigo solo en esto. En verdad, ¿qué podía hacer? Luego de quizá 1 hora, llegaron sus tías al lugar. Y como si se tratara de algo cotidiano, estas comenzaron a hablarle. En particular, hablaban con alguien que no era ella, pero hablaban con alguien familiar. Ellas hablaban con su padre, el abuelo de mi amigo José. Sí, el de la maldita fotografía. Ellas le decían: ¿Qué quieres, papá? Deja a mi madre tranquila ya. Lo repetían una y otra vez las 3 tías. Esto hizo que su abuela o abuelo, ya ni sé, se inquietara más. Se arrastraba por el piso con más fuerza, se batía con rabia, gritaba, hasta que quedó boca arriba. Y es aquí cuando escucho claramente lo que eso dentro de ella dice: Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Tú no te vas a llevar a nadie, papá. Termínate de ir. Yo me quedé, pues necesitaba saber en qué terminaba todo esto. Tenía que acompañar a José hasta el final, pues para eso somos amigos, ¿cierto? En un momento de crisis, las hijas comenzaron a rociarle agua bendita, agua que un amigo mayor de mi barrio, que era párroco, había bendecido para ellas. Quizá ustedes se preguntarán que dónde estaba él y por qué no ayudó. Pues lamento decirles que había fallecido un par de meses atrás. Ya estaba algo mayor y mal de salud, y me había enterado de que el abuelo tuvo problemas con muchos años atrás de morir. ¿Coincidencia? No. Ni siquiera me atrevo a pensarlo. Al rociar el agua bendita, esta comenzó a moverse con fuerza en el piso. Nos pidieron a José y a mí sostenerles el brazo y piernas. Fue en vano. Era excesivamente fuerte. No podía sostenerla. Era espantoso todo esto. Justo un rato después, noto como algo de su cintura, a la altura de su vientre, comienza a moverse. Era como una especie de esfera o algo dentro de su piel. Se movía lentamente. Nadie se había percatado de esto, pero yo lo vi. Cuando veo esto, le digo a las tías: miren eso ahí. ¿Qué es eso? Ya no estaba a la altura de su vientre. Esto comenzó a moverse hacia su espalda,
pero subiendo cada vez más. Las tías seguían rociando el agua y le gritaban que se fuera, que la dejara, hasta que esta bola de eso pasó por su nuca, torciendo el paso por su garganta hasta finalmente salir por su nariz y boca. La abuela de José vomitó algo. Era algo negro, espumoso y a la vez viscoso. Era algo repugnante, pero sin olor alguno. Algunos nos quedamos impresionados de ver. Al parecer, esto era algo que las tías no habían visto antes. Después de un rato, sentamos a la abuela en su silla. Ella estaba totalmente en coma. Bueno, por así decirlo, solo que estaba quizá desmayada. Pero recordé aquel vómito. Quedó grabado en mi cabeza. No pude entender cómo es que, después de ver eso, regresé al cuarto a ver la sustancia. Pero, al observar, vi que era un puñado de tierra negra y aserrín. Después de esto, la abuela de José comenzó a padecer de un fuerte Alzheimer. La señora solo vivió 3 meses después de este incidente. Gracias por leer mi historia, Raúl. Hola, Raúl. Buenas noches. Actualmente tengo 25 años y todo esto pasó cuando yo tenía unos 15. Tengo una tía, hermana de mi papá, y médicamente tiene esquizofrenia y bipolaridad. Ella desde que recuerdo ha venido a vivir a mi casa, y bueno, que yo recuerde, aproximadamente 4 veces separándose de su esposo, ya que tenía un matrimonio algo turbio. A ver, una disculpa si me extiendo un poco, pero todo lo que escribo es necesario. Mi familia es cristiana y yo a esa edad iba a la iglesia. Estábamos todos muy metidos en todo el tema de la iglesia y espiritualidad. Desde muy pequeños mi hermano y yo hemos podido ver demonios o fantasmas, como normalmente se les conoce. Bueno, retomando los hechos. Una noche íbamos llegando de la iglesia y una de mis tías, la mayor, traía a mi tía. Le pondremos Guadalupe. Estaban esperándonos y nos dicen que nos iban a dejar a mi tía, que nos hiciéramos cargo de ella, que ella se iba a encargar económicamente, pero nosotros le teníamos que dejar quedarse. Ella rápidamente se instaló en el cuarto de mi hermano, por lo tanto mi hermano y yo dormíamos en mi habitación, según solo iba por 3 meses. La tensión en mi casa empezó desde el segundo 0. Fue como si algo invisible pero pesado cubriera mi casa. A los días mi papá y mi mamá platicando con ella por su estado de salud, ya que hablaba sola y se reía y hacía movimientos extraños. Le preguntaron qué es lo que le ocurría, y después de horas de plática, los que estaban en el cuarto de mi hermano empezaron a orar por ella. Ella comenzó a hacerles bailes extraños y se burlaba. Después todo fue en picada. En mi casa empezó un aroma a carne podrida. Las moscas no paraban de salir. En verdad, por más que mi mamá y yo limpiábamos con bastante cloro, la peste no se iba. Mi tía cada vez tenía actitudes más extrañas. Una ocasión mi hermano no fue a la iglesia, quedándose en casa con mi tía. En mi casa hay un pasillo que es para ir a las habitaciones, y la mesa de la cocina, donde teníamos la computadora, daba directo al pasillo. Mi hermano nos cuenta que ella sale en la parte de arriba solo con un sostén y con una pulsera llena de ojitos turcos, hablando en otro idioma extraño, cantando con idiomas igual de extraños. Estaba bailando por el pasillo y parándose enfrente de la puerta de mi cuarto. Tal vez este punto no parezca nada fuera de lo normal, e incluso los esté aburriendo, pero es difícil contar todo lo que estuvo sucediendo durante 6 meses. Es el tiempo que ella estuvo viviendo aquí, y apenas hace 1 año que cesó todo. Gracias por leerme. Hola familia TDT. Les quiero contar algo que pasó hace poco. No tiene mucho que está pasándole a una de mis mejores amigas. A ver, tal vez lo crean, tal vez no. Cada quien hace uso de su criterio.
pero sí solicito respeto. Antes de toda la cuarentena y de que este virus llegara, Abigail era una persona muy querida y popular en la universidad. Tenía todo para sobresalir. Una casa que parecía una mansión, un carro propio, fiestas privadas en Acapulco, viajes, todo lo que una chica de 20 desea a nuestra edad. Ella no era la clásica persona acomodada que suele haber. Era muy reservada y seria, algo así como perceptiva a todo. Solía siempre ir de negro a todos lados, escuchar música de heavy metal, detestaba lo actual. Era una persona que había leído y sabía de la Biblia satánica al derecho y al revés. Llevaba libros extraños. Y bueno, su comportamiento empezó a deteriorarse en febrero. Cuando estaba más ida en las clases, el maestro le preguntaba algo y ella, con la mirada fija a un solo lado, le contestaba una respuesta exacta que dejaba frío a todo el salón. Se apartaba de nosotros, ya no quería salir a cenar. La veíamos siempre sentada por donde estaba un viejo árbol, leyendo libros con pastas negras. Y bueno, cuando te atrevías a ir a sentarte junto a ella, era como si te ignorara. Al leer el libro no se entendía nada. A simple vista parecía que estaba escrito como en latín o otro idioma antiguo. Y fue así cuando lo confirmamos con un maestro de idiomas antiguos y todas las materias de historia antigua, pues ella descuidadamente dejó el libro debajo de su pupitre. El maestro me explicó a mí y a otros de mis amigos que era un libro que hablaba sobre demonología. Y bueno, que efectivamente estaba escrito en arameo. Yo me llevé el libro a mi casa, pero en verdad, se los juro, sentía cosas horribles en mi casa. Lógico, al día siguiente le regresé el libro. Ella me miró. Su mirada ya no era la misma. Tenía rasgos de pupilas casi dilatadas. Su piel estaba fría. Y bueno, para el clima no era adecuado que estuviera así. A ver, la enfrenté. Le dije que qué es lo que estaba pasando, que si se estaba drogando o qué. Y con un tono burlesco me dijo: Ellos han venido por mí. Le di la vuelta. Ya prefería dejarla en paz. Hasta que un día su mamá fue a buscarnos a la escuela. Empezando marzo, saliendo de la escuela, nos esperaba esa señora tan opuesta a mi amiga. Era una señora dulce y amable, pero no por mucho tiempo. Nos acercamos y le pregunté qué sucedía, y nos dijo en un tono quebrado y con lágrimas en los ojos que Abby estaba bastante rara, que había tenido un comportamiento bastante extraño en la mañana, que le gritó muchas cosas aberrantes y que la quería golpear, que su tono de voz era diferente y ella se veía distinta de la cara. Así también nos dijo que percibió un olor extraño en el ambiente, que ella solo estaba con su hija, que su esposo estaba trabajando. Nos sacamos de onda por lo que dijo y le contamos todo, absolutamente todo. Cómo ella se distanció de nosotros, sus libros y filias extrañas que comenzaron unos meses atrás. Su mamá se sorprendió y luego nos siguió relatando lo que le pasó. La señora trató de salirse a su jardín, dejando a mi amiga dentro de la casa. Para esto decidió entrar y ella ya no se encontraba parada en la sala. Subió con miedo a su cuarto y allí estaba, acostada en su cama. La abrazó, pero notó que ella lloraba y era su voz normal. Mi amiga había regresado de su trance. La señora dijo que ella le relató que sentía mucho miedo en ese momento, que veía caras dibujarse en el reflejo de su televisión, que era un miedo que le helaba los huesos. Logró tranquilizarla y se quedó dormida, pero al salir de su habitación y cerrar aquella puerta de madera bastante gruesa y barnizada, escuchó una risa grave. Asustada, la señora volvió a entrar rápidamente y encontró a mi amiga dormida profundamente. Hasta el momento dice su madre que oye risas en la casa, que su esposo no le creía, pero él ha visto también cosas en la sala cuando ha bajado por un vaso de agua en la madrugada. El personal que trabaja en su casa ha visto cómo Abby se queda parada, observando algo fuera de la casa, en el jardín. Han escuchado cómo habla en latín, y se escuchan murmullos cuando le llevan el desayuno o la cena. A ver, cabe mencionar que ella sí sabe hablar 2 idiomas, pero una lengua muerta, jamás. También han visto sombras extrañas en los corredores de aquella mansión.
No han querido buscar más ayuda psiquiátrica, porque en todos los exámenes que le han hecho, Abigail sale perfecta, sin ninguna alteración cerebral. Es más, descartaron que tuviera esquizofrenia u otros padecimientos. También me sigue relatando su madre que escucha voces de muchas personas cuando el cuarto de su hija está totalmente vacío. Ya renunció una sirvienta a causa de esto, pues Abby le clavó un tenedor en el brazo y vociferó palabras en otro idioma que la muchacha no entendió. A mí me han llegado a marcar en las noches, o sea, marca, no contesta y hace unos sonidos escalofriantes y al final cuelga. La madre me ha dicho que su desempeño ha mejorado en el piano, un instrumento que ella ama, pero que no sabía tocarlo. A pesar de esto, como toda persona rica, tiene 2 pianos de cola en su casa. Me ha dicho que en las noches empieza a ejecutar piezas de Chopin perfectamente y al finalizar el piano se calla. Pero es como si tocaran los 2 pianos al mismo tiempo. Algo le está pasando a mi amiga. Y más en esta cuarentena se agravó su problema. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.